Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cristalino. Bueno, ya todos ustedes saben que el cristalino es un lente biconvexo que tiene una participación importante desde el punto de vista óptico. Es un lente biconvexo que está situado por detrás del iris y por delante del vitrio. Y está sostenido en su sitio por unas fibras que se llaman zónula o zónula de zinc, que lo unen hacia el cuerpo ciliar y al músculo ciliar. Y acuérdense que interviene en la acomodación. Otra perspectiva, el cristalino tras del iris, cuerpo ciliar, uvea. El cristalino, como les decía, es un lente biconvexo, transparente, por lo tanto no tiene vasos, es avascular. En el niño es completamente transparente como un cristal y en el adulto se va opacando un poquito, no opacando, cambiando un poco de coloración, teniendo un color amarillento, blanco amarillento. Está formado por una cápsula que es una membrana transparente que envuelve a todo el contenido. Por eso también se llama cristaloides, entonces cápsula o cristaloides. Y esta se divide en una anterior, que es esta parte, y una posterior, que es esta parte. Entonces cápsula anterior, cápsula posterior. El cristalino va a tener un ecuador, que es la parte más grande, más larga del lente. Y entonces toda esta zona se llama ecuador. Luego de la cápsula vamos a tener, bueno, en la parte anterior es un poco más plana que la posterior. Si ven, esta curvatura es un poco más pronunciada que en la parte anterior. Tiene un diámetro aproximado de 10 milímetros y un espesor más o menos de 4 milímetros, 4 o 5 milímetros. Entonces, esas son las dimensiones y cómo se forma la cápsula. Abajo de la cápsula anterior tenemos a un epitelio, solo abajo de la cápsula anterior. En la posterior no hay epitelio, solo aquí. Este es un epitelio que tiene la particularidad de que estas células epiteliales van migrando hacia el ecuador. Se producen y luego migran hacia el ecuador. Al llegar al ecuador van a empezar a alargarse y a formar fibras cristalinianas de la corteza, ¿sí? Entonces, esto es importante porque este proceso pasa durante toda la vida de nosotros. Células epiteliales que se forman y migran y aquí forman fibras de la corteza cristalina todo el tiempo. Es decir, que conforme vayan formando más fibras, va aumentando de tamaño el cristalino. No pasa eso. Lo que pasa es que se van compactando. Cada vez se van compactando más y más y más. Luego, debajo del epitelio está la corteza. La corteza también hay una anterior y una posterior, ¿sí? Entonces, de aquí para acá todo es corteza anterior, acá es corteza posterior. Esta corteza está formada por fibras alargadas, concéntricas, que finalmente se van compactando y forman el núcleo. El núcleo es el centro del cristalino. Ese núcleo tiene varias partes, de acuerdo a la etapa en que se formó. Entonces, en el centro está el núcleo embrionario,
luego sigue el núcleo fetal, luego el núcleo infantil y finalmente el núcleo del adulto. Y entonces estas fibras corticales se van compactando y van formando estos núcleos. Así es como está conformado el cristalino. Acuérdense que el cristalino tiene un poder de más o menos 19 dioptrías, más 19 dioptrías. Este poder puede aumentar con la acomodación. También acuérdense que en el niño el poder de acomodación es muy alto y en el adulto va disminuyendo, para que a partir de los 40 años baja mucho ese poder y se presenta la presbicia. El contenido del cristalino es básicamente agua, algunos electrolitos y proteínas. El contenido proteico del cristalino es muy grande, es muy alto. De hecho, se dice que es la estructura del cuerpo humano que mayor contenido o porcentaje de proteína tiene. Entonces, hay varios tipos de proteínas, no nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, proteína, electrolitos y agua. Ese es el contenido del cristalino. Su morfología normal es que sea transparente. Les decía que en el niño es totalmente transparente y en el adulto va perdiendo o se va, no siendo tan transparente y adquiere un color blanco amarillento. En cuanto a la fisiología, bueno, tenemos que el cristalino contribuye a que los rayos de luz, al pasar por él, convergen y nos forman la imagen en la retina. Entonces, ese es uno de sus usos o de su función, perdón, de sus funciones principales, la de contribuir al aparato dióptrico del ojo, formando la imagen en la retina. Y otra función, pues es la acomodación. Ya lo vimos esto, acuérdense que para ver de lejos el cristalino está plano, para ver de cerca el cristalino se abomba y entonces le da más poder a él mismo. Vamos a ver algunas anomalías de forma, tamaño del cristalino. Estas no son tan frecuentes, realmente son raras, pero bueno, vamos a ver algunas. Dentro de esta está el coloboma del cristalino, el lenticono anterior, lenticono posterior, microfaquia y microesferofaquia. Y aquí los tenemos. Este es el coloboma del cristalino. Acuérdense que el coloboma puede estar en varias estructuras, no es exclusivo de una. Y es la ausencia de un segmento de la estructura. Entonces aquí vemos esta muesca, que es un coloboma del cristalino. Normalmente no interfiere con la visión porque es muy periférico y probablemente puede ocasionar algo de astigmatismo, pero no hay que hacer nada. Realmente solamente vigilancia y observación. Este es el lenticono anterior. Acuérdense del queratocono. Bueno, el lenticono es en el cristalino. Entonces viene, en lugar de seguir una curvatura normal, se deforma aquí. Y también nos va a producir algún problema refractivo, que es muy susceptible a corregirse con lentes, ya sea aéreos o de contacto. El lenticono posterior acuérdense que esta es la córnea, cámara anterior, cristalino en su cápsula anterior, la corteza, el núcleo, y aquí en la parte de atrás esta deformación. Y esto se llama lenticono posterior. También produce algún problema refractivo, básicamente astigmatismo, y puede producir algo de miopía, y se corrigen y les va bien. Luego sigue la microfaquia. La microfaquia son cristalinos más pequeños, como este.
Normalmente al dilatar la pupila no alcanzamos a ver el borde del cristalino, y en esto sí se ve el borde del cristalino, porque tiene diámetros mucho más pequeños de los 10 que son normalmente. Y finalmente la microesferofaquia. Son cristalinos más pequeños y en forma de esfera. No son planos en sentido anteroposterior, sino tienden a ser esféricos. Entonces, esta es la microesferofaquia. Estas se pueden presentar en algunos síndromes, como el Weill-Marchesani, la homocystinuria, Marfan ocasionalmente, algunos casos de osteogénesis imperfecta pueden presentarse esos cristalinos. Bueno, la patología principal del cristalino es la catarata. Básicamente es la que vamos a estudiar. La catarata se define como la opacidad o opacidades del cristalino que producen una disminución de la agudeza visual. Entonces, la condición para hablar de catarata es que disminuya la agudeza visual. Si las opacidades no disminuyen la agudeza, solamente las vamos a diagnosticar o a definir como opacidades cristalinianas. El cristalino puede tener algunas opacidades, sin embargo el paciente ver 20/20, entonces no se considera catarata. Esa es la diferencia. Dentro de la sintomatología de la catarata, pues esta va a ser común a todos los tipos de catarata. Sea la etiología que sea, ¿qué va a presentar el paciente? Básicamente y principalmente disminución de la agudeza visual. Esta disminución de la agudeza visual puede ser desde leve hasta muy importante. Es de lo que más se va a quejar el paciente. Sin embargo, algunos pacientes se pueden quejar de fotofobia, porque al estar cristalino blanco, jala más luz y molesta la luz, entonces se quejan de fotofobia. Algunos refieren que ven como nublado o ven como neblina. Algunos tienen alteraciones en la percepción de los colores. Los colores ya no los ven tan brillantes o en el tono original, sino ya los ven diferentes. Y también hay alteraciones del contraste a la luz. Eso también se puede medir con algunas pruebas especiales. En general, las cataratas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las más frecuentes, obviamente, son las adquiridas. Hay varias clasificaciones de catarata. Esta es una clasificación morfológica en cuanto a, más que morfológica, perdón, es topográfica. Ahí yo me resbalé. Es una clasificación topográfica. Se pueden dividir en opacidades subcapsulares, que pueden ser anteriores y posteriores, en corticales, que también pueden ser anterior y posterior, y en opacidad nuclear. Así podemos definir. Entonces, a la exploración podemos detectar y poner, el paciente presenta opacidad subcapsular anterior, y ya. O el paciente presenta opacidad nuclear o esclerosis nuclear. Y dependiendo de lo que veamos, así lo vamos a definir. Aquí están algunos ejemplos. Acuérdense del corte que hacemos con la lámpara de hendidura. Entonces, esta es córnea, esta es cámara anterior y esto es cristalino. Entonces, aquí vemos la cápsula anterior y estas opacidades. Entonces, esta se define como opacidades subcapsulares anteriores. Ahí están muy claras. Opacidades subcapsulares anteriores. Aquí lo mismo, córnea, cámara anterior, cápsula anterior, corteza anterior, núcleo, corteza posterior y cápsula posterior. Esta sería una opacidad subcapsular posterior. También se llama opacidad polar posterior.
tanto subcapsular posterior, polar posterior. Estas son opacidades corticales. Si vemos, debajo de la cápsula está bien, y en la corteza ya vemos opacidades, tanto anteriores como posteriores. El núcleo mantiene más o menos su transparencia. Entonces, esta es una catarata cortical anterior y posterior. Luego viene la opacidad nuclear. Vemos la cápsula anterior, la corteza más o menos transparente, pero el núcleo, vean, el núcleo está completamente opaco. Incluso ya tomó una tonalidad amarillo o marrón. Entonces es una catarata nuclear. Y esta pues ya es una corticonuclear. ¿Por qué? Porque hay opacidad cortical, todo esto, y hay opacidad nuclear. Entonces se denomina corticonuclear. Estas son las opacidades de acuerdo a su topografía. Esta es una clasificación etiológica que en la práctica es muy usada. La clasifica en senil, presenil, metabólica, traumática, patológica o secundaria, inducida por fármacos y opacificación de la cápsula posterior o secundaria. Estos nombres, pues, de acuerdo a los autores, los pueden llamar de una u otra forma. Entonces vamos a empezar con la catarata senil. La catarata senil es la catarata más frecuente de todas. Estamos hablando probablemente de un 90% de las cataratas son seniles. Se presentan en pacientes mayores de 60 años, con un incremento en pacientes mayores de 65 años. Estas cataratas generalmente son bilaterales, aunque puede ser más densa una que otra, pero generalmente los cambios son bilaterales. Pueden tener un factor genético. De hecho, hay familias que todo mundo hace cataratas y hay familias que tienen 80, 90 años y no hacen cataratas. Entonces va a depender de un factor genético también la aparición. Otros factores que influyen en la aparición de la catarata senil es la exposición a radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta del sol juegan un papel importante en la etiología de estas opacidades o de estas cataratas. Otro factor también que se ha demostrado que tiene influencia es el tabaquismo. El tabaquismo también es un factor para la producción de catarata. ¿Qué es lo que pasa en los cristalinos con catarata senil? Lo que pasa es que haya un aumento en el contenido acuoso de agua, aumenta el agua que hay en el cristalino y eso hace que las fibras, sobre todo de la corteza, se opaquen. También hay una desnaturalización de las proteínas, acuérdense que tiene mucha proteína. Entonces, esas proteínas se desnaturalizan y también hacen que se opaque el cristalino. Y finalmente hay una esclerosis del núcleo. La condensación de fibras empieza a esclerosarse y cambia de tono y toma un tono blanco, amarillento o hasta marrón. Eso es básicamente lo que pasa en un cristalino cataratoso senil. La catarata senil también a su vez se puede clasificar en cortical, nuclear y corticonuclear. Cortical se opaca la corteza, nuclear se opaca el núcleo y corticonuclear pues se opaca la corteza y el núcleo. Esas son las formas de catarata que hay senil. Y según el grado de maduración pueden ser inmadura o incipiente, madura, hipermadura y morganiana. La incipiente, pues bueno, empieza con cambios
que afectan la agudeza visual. Sin embargo, el paciente puede llegar a ver todavía 20/40, 20/50, que afecta la visión, pero no en forma tan importante. La madura definitivamente pues ya afecta en forma importante la visión, ya es completa, entonces el paciente ya baja mucho la visión, puede tener movimiento de manos o cuentadedos a 30, 40 centímetros. La hipermadura es cuando una catarata madura empieza a reabsorber líquidos dentro del cristalino y entonces empieza la cápsula anterior a arrugarse, presenta pliegues y arrugas. Quiere decir que el agua del interior del cristalino ya se está reabsorbiendo y entonces ya no llena completamente todo el contenido capsular, sino que deja estas arrugas y estos pliegues. Esto se llama hipermadura. Y finalmente la morganiana es una catarata ya vieja, ya de mucho tiempo, donde ya también la corteza se reabsorbe, ¿sí? Se va saliendo el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Que el núcleo, al ser muy duro, muy esclerosado, y al no haber el sostén de la corteza, se tiende a ir hacia abajo. Y entonces el núcleo anda bailando ahí dentro de la bolsa capsular, que claro, por gravedad pues, se va hacia abajo. Esta es la catarata morganiana. Entonces son los tipos de cataratas según su evolución. Vamos a hablar de otras cataratas que también se presentan. Está la presenil. La presenil es una forma de llamarle a pacientes que tienen catarata antes de los 60 años. Entonces no se llama senil, sino presenil. Pueden tener todas las características de una senil, pero que se presenta antes. Y pueden tener otras causas. Por ejemplo, aquí esta catarata en escudo es frecuente en las dermatitis atópicas. Esta catarata con esta forma puede ser traumática o metabólica. Traumática más que nada, como pétalos o una estrella. Entonces, estas son cataratas preseniles que, insisto, pueden tener las características de una senil, solo que en pacientes menores de 60 años. Estamos obligados en esos pacientes en buscar alguna causa metabólica o alguna otra causa que pueda ocasionar la catarata. Luego tenemos la catarata metabólica. La catarata metabólica por mucho es la ocasionada por diabetes mellitus. Entonces la diabetes mellitus es la causa principal de catarata metabólica. Y se presenta de dos formas. Una es que es subcapsular. Esta, miren, estas opacidades son subcapsulares anteriores y tiene subcapsulares posteriores. Esto es clásico de las cataratas metabólicas por diabetes mellitus. Entonces pueden ser de este tipo o puede ser una catarata blanca, blanda. Estas cataratas se producen por un exceso de agua, penetra mucha agua dentro del cristalino por los cambios osmóticos que hay en la diabetes y entonces producen estas cataratas blandas. Si ven, pues tiene características de un ojo no viejo, entonces por eso se considera presenil, pero en este caso sería por diabetes mellitus. Entonces, diabetes mellitus produce subcapsulares anteriores y posteriores o cataratas blandas, blancas. Luego está la catarata traumática y secundaria. La catarata postraumática se puede deber a muchos tipos de traumas. Desde un trauma contuso simple, como puede ser un pelotazo, un balonazo, que en apariencia no es tanto problema, un trauma de ese tipo puede ocasionar que se opaque el cristalino. Y si hay una herida del globo ocular, pues con mayor razón. En este caso, por ejemplo, hay una herida corneal y que se llegó a tocar el cristalino, no sé, fue una navaja, una punta,
marca hielo o alguna cosa, una tijera, que penetró y dañó la cápsula anterior del cristalino. Entonces estas cataratas son de muy rápida evolución. Y si ven, aquí ya se está empezando a opacar todo el cristalino. Estas generalmente en 24, 48 horas ya se opaca todo el cristalino. Entonces hay que operarlas. Entonces siempre que hay lesión de la cápsula anterior, va a penetrar un humor acuoso dentro del cristalino y lo va a opacar más rápido. Si solo es la herida corneal sin que se llegue a tocar el cristalino, también por la descompresión brusca y los cambios inflamatorios, también se puede producir catarata. Este es por una contusión, vean como les decía yo que da la apariencia de pétalos de una flor, así pueden ser las cataratas postraumáticas. En cuanto a la secundaria, la catarata secundaria, que también en algunos libros viene como catarata patológica, es la que se ocasiona por alguna enfermedad ocular previa. Por ejemplo, en este caso es una uveitis, que el proceso inflamatorio dentro del ojo hace que se opaque el cristalino. De hecho, tiene unas sinequias posteriores, que en la próxima clase vamos a ver qué son. Y entonces se opaca el cristalino por un proceso inflamatorio. La uveitis, una de sus complicaciones es la catarata. Y esta es por glaucoma. Estas opacidades, así se llaman Glaucomflecken, y son ocasionadas por glaucoma, sobre todo glaucomas agudos. Entonces también una complicación del glaucoma también es la catarata. Tenemos también cataratas por esteroides y opacificación de la cápsula posterior. La catarata por esteroides se puede producir. Los esteroides en forma crónica pueden producir dos cosas en el ojo. Catarata, opacidades del cristalino y catarata, y hipertensión ocular y glaucoma. Entonces, pacientes que usan esteroides mucho tiempo, a lo mejor tienen artritis reumatoide y llevan años tomando prednisona, los esteroides tópicos también, de repente la gente se automedica y se está poniendo esteroides todo el tiempo, esos pueden producir una catarata que clásicamente es subcapsular posterior, la catarata por esteroides, y bueno, pueden ser tópicos o sistémicos. Entonces, efectos secundarios de los esteroides por largo tiempo, opacidades del cristalino y catarata, aumento de la presión intraocular y glaucoma por esteroides. Luego está la opacificación de la cápsula posterior, que en algunos libros viene como catarata secundaria. Estos pacientes son pacientes ya operados. Este de hecho tiene un lente intraocular. Entonces es un paciente que ya se operó de catarata. En la cirugía de catarata, ahorita lo vamos a ver, se queda la cápsula posterior del cristalino. Entonces pueden llegar algunas células que se quedaron durante la cirugía, depositarse en la cápsula posterior y opacarla. Y eso se denomina opacificación de la cápsula posterior, que también puede ser, o podemos caer en un error ahí, porque histológicamente se ha demostrado que la cápsula no se opaca, ¿sí? Esa no se puede opacar. Las opacidades son por los restos del cristalino que se depositaron justo en la cápsula, y eso se puede opacar y producir esto que se opaca. Entonces son pacientes que llegan a meses o años de la cirugía, dicen, oiga, es que ya me salió otra vez la catarata porque ya no veo bien. La catarata no vuelve a salir, lo que pasa es esto, que se opaca aquí, y esto con un láser se corta, y puede haber varias formas de cortarla, y se vuelve a abrir la cápsula y vuelve a ver el paciente. Vamos a hablar algunas palabras de la catarata congénita.
La catarata congénita afortunadamente es rara. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque el pronóstico generalmente es muy reservado a malo. Son pacientes que a veces se hace tarde el diagnóstico, a veces el tratamiento se complica, a veces la rehabilitación no es completa y entonces son pacientes que quedan con muy mala visión. Hay todas estas causas de catarata congénita. Está la catarata hereditaria aislada, o algunos llaman catarata congénita primaria. Y esta es la que está ocasionada por alguna herencia autosómica dominante de predominio y menos en forma recesiva. Entonces pueden tener un factor hereditario para presentar la catarata. También hay alteraciones metabólicas que pueden ocasionar catarata, como la galactosemia, el síndrome de Lowe, que es óculo cerebro renal, afecta a varias cosas, es una alteración de los aminoácidos, pues puede producir catarata. Estas alteraciones metabólicas también incluyen a veces hipoglicemia, también se ha demostrado que puede haber catarata. Luego están las infecciones prenatales. Básicamente la rubiola congénita es la que causa más catarata. Y los padecimientos del síndrome Torch, que ya sabes que es toxoplasmosis, herpes simple, citomegalovirus, rubiola y ya. Luego están las anomalías cromosómicas. La más frecuente de todas es el síndrome de Down. Este síndrome de Down es el más frecuente que ocasiona catarata congénita. Después está el Patau, que es el 13, y el Edwards, que es el 18, pero son mucho menos frecuentes. Y algunos síndromes esqueléticos, que básicamente son alteraciones o malformaciones a nivel de cara y cabeza, como el Hallermann-Streiff y el Nance-Horan. Entonces, también estos pueden producir algunas cataratas. La catarata congénita es muy dada a clasificarse de acuerdo a su morfología y puede haber múltiples morfologías. Aquí les presento algunas. Por ejemplo, esta que se llama sutural. El núcleo del cristalino tiene unas suturas, que es donde se unen las fibras de la corteza que forman el núcleo. Y estas suturas son una Y en forma normal anterior y una Y invertida posterior. Entonces, en algunos pacientes esta sutura se opacifica y se llama catarata sutural. Otras son la polar posterior, entonces esta también es frecuente. Estas dificultan un poco la cirugía porque pueden producir una ruptura de la cápsula posterior. La catarata laminar se llama esta, donde solamente como una lámina de corteza y núcleo se opaca. La catarata nuclear, que también es frecuente, solamente el núcleo se opaca y lo demás está transparente. Esta catarata, que puede ser ya opacidad difusa, sobre todo cortical, algunos le llaman pulvurulenta por los puntos que tiene, como si fuera polvo. Esta es un poquito más densa. Y también esta que se llama catarata de puntos azules o evanescentes azules. Entonces son puntos como de coloración azul que también en algunos pacientes presentan. Entonces pueden presentar varios tipos, localizaciones y morfologías de las opacidades. El diagnóstico no es fácil. La catarata congénita puede ser unilateral o bilateral. El diagnóstico de la unilateral puede ser tardío y difícil, porque un niño que ve con un solo ojo es posible que se pueda desenvolver normal y entonces
los familiares y el doctor no se dan cuenta que no ve bien con un ojo. Y entonces el diagnóstico se tiende a hacer ya en forma tardía. Y eso ocasiona que esos niños se produzca ambliopía, después les voy a decir lo que es ambliopía, y son ojos que no aprenden a ver. Y para eso el tratamiento son muy malos, no dan muchos resultados y por lo tanto son pacientes con déficits visuales muy importantes. La binocular es un poquito más fácil de diagnosticar porque pues el niño no puede tomar cosas, no se fija en objetos, no los fija, no los sigue. Entonces es más fácil que se haga el diagnóstico. De cualquier forma, el pronóstico es mejor en las cataratas binoculares que en las unioculares, por la ambliopía, por el problema que produce. Obviamente al niño hay que hacerle una exploración completa. Algo muy importante, y ahorita les voy a mostrar, es el reflejo rojo del fondo de ojo o reflejo de Bruckner. Eso es muy importante hacerlo en todos los niños recién nacidos. Obviamente la biomicroscopía nos va a dar el diagnóstico, es donde vamos a observar las opacidades del cristalino. La leucocoria es la pupila blanca. Entonces todos los pacientes que tienen una pupila blanca se llama leucocoria. Pero bueno, las causas son múltiples. Puede ser una catarata, puede ser un desprendimiento de retina, una toxoplasmosis, una hemorragia vítrea, en fin, pueden ser muchas causas las de la leucocoria. Entonces, siempre hay que investigar qué es lo que la está ocasionando. Y el fondo de ojo, pues también es muy importante explorar para determinar si no hay alguna lesión o alguna causa de leucocoria o de otra situación. La ultrasonografía es importante, se puede hacer modo A y B diagnósticos y la biometría ocular que también ahorita voy a explicar cómo es. Bueno, estos son unos niños con catarata. Este es el reflejo rojo del fondo de ojo, reflejo de Bruckner. Se observa con un oftalmoscopio directo. Entonces, en todos los cuneros o servicios de neonatología debería de haber oftalmoscopio para buscar el reflejo rojo del fondo de ojo. Se ve como los animales en la noche, los gatos que se iluminan con una luz y se ve el reflejo de los ojos. O en algunas fotos que no se les quita esa situación, también se ven las pupilas rojas con mucho reflejo. Ese es el reflejo rojo del fondo de ojo de Bruckner. Todos los niños deberían de verse así, como se ve aquí. Y entonces es una prueba muy sencilla y que nos puede dar luz sobre pacientes con catarata congénita, con retinopatía del prematuro o con alguna otra patología. Entonces en el cunero, si no ven el reflejo rojo de fondo, es prioritario mandar al oftalmólogo para ver qué está pasando. Como en este caso, aquí se ve el reflejo de fondo muy bien y aquí no se ve. ¿Sí? Se ve blanco. Entonces estos casos es de urgencia mandarlo a oftalmología. Aquí pues es la leucocoria, la pupila blanca. Esta pupila se ve normal y esta se ve blanca. Entonces igual, una vez que se detecte esto, hay que mandarlo al oftalmólogo. Y la biomicroscopía, bueno, pues ya nos enseña cómo está el cristalino, que está opaco, y bueno, ya no hay pierde en cuanto al diagnóstico. El ultrasonido, acuérdense que hay modo B, que nos da una imagen bidimensional, y hay modo A, que nos da unas líneas, unas espigas. En este caso aquí sería la córnea, esta es la cápsula anterior del cristalino, la cápsula posterior,
y aquí la retina, coroides y esclera. Bueno, ¿qué se hace con esto? Lo que se hace es una biometría ocular. Se mide esta distancia, que es la anteroposterior, y después se calcula un lente. Esto está borroso, pero bueno, para que se den idea. Aquí está el eje axial, que son 22.8 milímetros, que es esta medida. Luego está la queratometría, la medida de las córneas. Siempre son dos, horizontal y vertical. Finalmente nos da la medida de la cámara anterior. Nos mide cuánto mide la cámara anterior, que es un dato importante. Con esos datos y una constante, que aquí es 118.3, por ahí va, no se ve bien. Con esa constante vamos a calcular el lente intraocular que se va a poner. Al operar el ojo y quitar el cristalino, pues se queda el ojo incompleto. Por lo tanto, no es un ojo funcional. Entonces, siempre que se quita un cristalino por catarata, se tiene que suplir ese lente opaco que estamos quitando, se tiene que suplir por otro. Lo que actualmente más se hace es lente intraocular, pero hay otras opciones, ahorita vamos a ver. Y para eso nos sirve esta biometría ocular, para el cálculo del lente intraocular. Entonces esta nos dice que, por ejemplo, aquí tenemos un lente de 21.50 o 22.50 y con eso quedaría bien. Este es con una constante, este es con otra, este es con otra, este es con otra. Este es ojo derecho, ojo izquierdo. Entonces, ya con esas constantes nos da el lente que ponemos. Generalmente ponemos un lente que puede variar entre más 20 y más 22 dioptrías, es lo común. Se puede salir de eso y ya depende de si hay ametropía o no. Entonces esto preoperatoriamente a todos se les hace. El tratamiento de la catarata en general, ya estamos hablando en general, es quirúrgico. No hay lentes aéreos de contacto, no hay gotas, no hay medicamentos que puedan curar la catarata. Forzosamente es cirugía, quitar ese lente opaco y poner otro. Se ha estudiado algunos medicamentos para evitar la catarata o evitar la progresión. No ha habido mucho éxito, pero igual se siguen estudiando algunas sustancias. Básicamente hay estas tres técnicas, hay más, pero bueno, estas son las más usadas. Extracción intracapsular de cristalino o de catarata, extracción intracapsular de catarata, luego extracción extracapsular de catarata, extracción extracapsular de catarata, y luego facomulsificación. Ahorita vamos a ver cómo es que son. Esta casi ya no se hace. Esta se hace ya muy, muy poco. Y la que más se hace es la facomulsificación. Esta es una imagen de una extracción intracapsular de cristalino. En estos ojos lo que se hacía es hacer una incisión. Se descubría lo que era el cristalino con una midriasis. Aquí la córnea, vean cómo se tracciona con una sutura. Y este aparato es un aparato de crioterapia. Entonces, una punta que al contacto con el cristalino se aprieta un pedal y empieza a congelar. Y lo que hace es congelar el cristalino. Entonces se congela y ya se luxa, se rompe la zónula y se extrae todo el cristalino completo. Ahí ya no queda nada, todo el lentecito se extrae. Hay que tener cuidado porque si pega el iris, pues se jala el iris y también se rompe el iris y se complica todo. Entonces, esta es una extracción intracapsular de catarata. Y a estos pacientes, como ya no había un soporte para un lente intraocular atrás, se les ponía un lente de cámara anterior. Este se llama lente intraocular de cámara anterior. Entonces va delante del iris
porque si se pone atrás, pues se va al vitrio y ya no funciona. Entonces esto es lo que se hacía todavía hace unos 30 años. Luego viene la extracción extracapsular de catarata. ¿Qué se hace? Bueno, se hace una peritomía, se llama, un corte en el limbo superior. Se hace una capsulotomía, corta la cápsula anterior. Hagan de cuenta que es un lente y se le corta la tapa, la cápsula anterior. Se saca la cápsula anterior y luego el núcleo se saca completo, de tal forma que queda la corteza. Esta corteza, ¿qué es esto? Ahí se queda. Lo que se saca es el núcleo. Una vez que se saca el núcleo, se limpia muy bien la corteza con una cánula especial que aspira, mete líquido y aspira. Entonces se va sacando la corteza, se va sacando, se limpia muy bien para que quede aquí limpio. Una vez que ya no hay corteza, se mete un lente rígido de cámara posterior, así se llama. Entonces se inserta y ya queda aquí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Se mete este material que es viscoelástico, es un material viscoso que nos abre la cápsula, nos da espacio y ya pues, se toma el lente y se mete. Y este lente se mete dentro de esta capsulita. Se mete, el lente tiene una parte óptica y unas ápticas o asas. Entonces la óptica se queda al centro y las asas se colocan en la bolsa. Y entonces ya el lente queda aquí. Ya queda aquí. Hay un pájaro por ahí que apaga el micrófono. Entonces se mete el lente y ya queda por acá. Y ya, ahí queda y ya. La facomulsificación es algo similar. De hecho, la facomulsificación es una extracción extracapsular, pero mecanizada. Esta es manual, todo es manual. Y aquí ya es mecanizado. Bueno. Lo que se hace primero es una incisión mucho más pequeña. ¿Sí? Se hace una incisión muy pequeña y se mete este aparato que se llama una punta de facomulsificación. Por ahí hay un micrófono prendido, páguenlo para que escuchen bien. Entonces, esta punta de faco emite ondas de ultrasonido y deshace el núcleo. Aquí se ve. Igual se quita la cápsula anterior, se mete agua para que el núcleo se suelte de la corteza y luego se corta. Se mete en la punta de faco y se empieza a hacer cortes. Se corta, se acaba de cortar el cristalino y luego se aspira. Se corta así porque ya es más fácil ir sacando cuadrante por cuadrante. Antes se saca la corteza, igual los restos corticales que hayan quedado. Una vez que está eso, igual se mete viscoelástico y se inyecta un lente con un inyector especial. Es un lente plegable, de tal forma que entra así plegado como un taquito y ya adentro se despliega y ya se coloca bien en la bolsa. Eso es lo que más se hace, se llama facomulsificación. Estas cirugías de cataratas son ambulatorias. La extracapsular y la intracapsular generalmente se usa un bloqueo periocular o un bloqueo retrovulvar, que es con gilocaína, bupivacaína. En las facos, la mayoría se hace con anestesia tópica, con puras gotas, aunque algunos pacientes, por algunas condiciones, pues también se hace bloqueo. Es una cirugía ambulatoria, se operan, se van a su casa y después se están revisando. Les decía que no basta con quitar la catarata, sino que hay que rehabilitar al paciente. Antes, hace muchos años, se usaban lentes aéreos
que eran lentes muy gruesotes que se usaban para pacientes que se les quitaba el cristalino y no se les ponía lente intraocular. Estos se pueden usar cuando están los dos ojos operados o cuando el ojo no operado es un ojo que no ve. No se puede mandar un lente así de esta graduación en un lado y en el otro un normal, porque bueno, no solo los marean los pacientes, se caen y se pegan. Entonces pueden usar lentes aéreos cuando están los dos ojos operados. No sé si han visto viejitos con lentes así muy gruesotes, pues son los que se operaron de catarata y no se les puso lente. Luego están los lentes de contacto, que se puede usar rígido o blando, en caso de que se opere catarata un ojo o los dos ojos. En los dos se pueden usar. Y lo que más se usa es el lente intraocular, que este es uno de cámara posterior y este es uno de cámara anterior, los que se ponían cuando se hacía extracción intracapsular. Entonces esto es lo más usado, más este casi ya no, este es el que más se usa. Luego, ya. Hay las condiciones en cuanto a tener cristalino o no. Como todos ustedes y yo, todos tenemos cristalino, creo yo. Entonces, estos ojos como este que tiene su cristalino aquí, se llaman ojos fáquicos, ojos facos. Entonces, ojo que tiene cristalino es ojo fáquico, ojo faco, u ojo faco. Cuando no se les pone nada, se quita el cristalino y no se pone nada, se llama afaquia. En este caso, afaquia quirúrgica. Hay afaquia congénita, pero es rarísimo, yo nunca he visto. Entonces, afaquia es cuando hay ausencia de cristalino. Y cuando se mete un lente intraocular, como en este caso, se llama pseudofaquia. Entonces, faquia, afaquia y pseudofaquia. Las complicaciones de la cirugía de catarata son muchas y hay complicaciones transoperatorias, posoperatorias inmediatas, posoperatorias tardías. No voy a hablar de todas, voy a hablar de las más frecuentes. La más frecuente probablemente es la ruptura de la cápsula posterior. Entonces, al estar extrayendo el núcleo y la corteza, podemos romper la cápsula posterior. Y esa es una complicación. ¿Por qué? Porque se nos pueden ir restos del cristalino hacia el vitrio y tendremos que ir por ellos. O si no se van restos, a lo mejor no podemos poner un lente intraocular porque no va a estar seguro y se puede ir hacia atrás. Entonces puede ocasionar pérdida de núcleo, fragmentos del cristalino a cámara vitrea, como consecuencia de una ruptura de cápsula posterior. Puede haber una hemorragia importante, es raro, pero puede haber. Después de la cirugía puede haber hipertensión ocular, algunos pacientes suelen subirles la presión, que con tratamiento médico generalmente se controla. Puede haber endoftalmitis. La endoftalmitis es una infección del ojo después de la cirugía. Esta, aguas, es la complicación más grave de la cirugía de catarata. Entonces, como cualquier cirugía, al hacer un acceso hacia el interior, pueden penetrar bacterias y producirse una infección. Aquí cuando hay endoftalmitis, sobre todo la aguda, nos puede dar complicarse todo, se puede perder la visión de ese ojo, incluso se puede perder el órgano, se puede perder el ojo. Entonces lo que hay que hacer es aplicar antibióticos intravítreos, dar antibióticos tópicos, hacer vitrectomía, en fin, dependiendo del grado de severidad. La luxación del lente intraocular o mal posición también puede pasar por ruptura de la cápsula y que el lente se nos mueva de su sitio, o incluso
se vaya o se luxe. Y la opacificación de la cápsula posterior también es más o menos frecuente. Aquí ya están unos ejemplos. Aquí está haciendo una cirugía de catarata y vean cómo ya se rompió la cápsula. Esta es una ruptura de la cápsula posterior. Entonces eso complica todo, aunque ya casi no hay restos, ya no va a haber tanto problema, pero para poner un lente intraocular hay que tener mucho cuidado, o de plano no ponerlo, o ya hacer otras cosas como una fijación, etc. Esta es una luxación del lente hacia el vítreo. Vean cómo aquí ya está nadando aquí el lente en el vítreo. Y eso es porque se rompió la cápsula, a lo mejor no se fijaron y se pusieron lente y se fue. Esta es una luxación del núcleo hacia la parte posterior. Entonces está ahí enfrente de la retina. También puede pasar, hay que ir por él y sacarlo. Esta es una malposición del lente. Vean cómo en lugar de estar aquí centrado, ya está aquí abajo, y aquí lo que se ve es un asa de lente. Entonces, en este caso fue una pseudoesfoliación, así se llama este padecimiento, ahorita vamos a hablar más, que rompe la zónula y se luxa el lente, o se subluxa. Esta es lo que yo les decía que es también frecuente, que es la opacidad de la cápsula posterior. Entonces, es una catarata secundaria o opacificación de la cápsula posterior. Y este es un ejemplo de una endoftalmitis. Vean cómo está opaco, hay secreción, y la verdad es que a estos pacientes les va muy mal. Bueno, ya pasando al otro tema, que es muy cortito, está la subluxación y luxación de cristalino. Esta se debe básicamente a la ruptura de las fibras de la zónula. Si es parcial, nos va a dar una subluxación. Si se rompen todas las fibras de la zónula, nos va a dar una luxación del cristal. Algunos autores se les llaman ectopia lentis a los pacientes que tienen algún síndrome que ocasionan esta subluxación o luxación. Y algunos otros autores le llaman ectopia lentis como algo como sinónimo de esto. Entonces va a depender del autor que lea. Las causas de ectopia lentis son el síndrome de Marfan, la homocistinuria, el síndrome de Weimar-Chizzani, el síndrome de Stickler y el síndrome de Ehlers-Danlos. Todos tienen en común que son alteraciones del tejido conectivo. Entonces se rompe la zónula y producen esto. En adultos, estos son más en niños, en adultos los traumas oculares importantes son una causa de ruptura de zónula y luxación y subluxación. Y el síndrome de pseudoesfoliación es otra causa. Este es un Marfan. El Marfan tiende a tener subluxaciones superiores y temporales. Entonces vean cómo el cristalino, todas estas zónulas se rompió. Y entonces la zónula de aquí jala y lleva el cristalino aquí. Esta es una subluxación porque todavía está en la topografía del cristalino. No se ha ido de ahí. Esta es otra subluxación, esta es una homocistinuria. Vean, esta es la zónula, entonces está rota y por eso la zónula de aquí abajo jala. Las homocistinurias generalmente dan subluxaciones inferiores. Este es un síndrome de pseudoesfoliación. En la pseudoesfoliación son pacientes seniles con cataratas viejas, donde se empieza a, como para explicarles, como a descarapelar el iris y el cristalino. No sabemos exactamente la etiología de este síndrome, pero pierde la zónula fuerza y se rompe, y de repente se subluxa. Esta sería una subluxación de catarata, porque ya está opaco el cristalino, y se ve todos los depósitos de este material como escamas blancas en el iris y en el cristalino. Esta es una luxación a cámara anterior. ¿Por qué luxación? Porque ya se salió de donde debe estar el cristalino. Hay dos luxaciones. A cámara anterior, que sería este caso,
Obviamente es una microfaquia o una microesferofaquia, entonces luxó hacia cámara anterior y una luxación a cámara bit, y se va todo el cristalino. Es un caso como este, donde se ve el material fibrinoso, escamoso, de una pseudoexfoliación. Estos casos, generalmente hay que sacar el cristalino. Se abre, se saca el cristalino y se pone un lente de cámara anterior, un lente de contacto, o se fija uno allá atrás. Y pues hace una vitrectomía y se saca este cristalino, o igual se compensa con un lente de contacto o un lente intraocular. Entonces, su luxación, resumiendo, sigue en su sitio, no más que está desplazado. Luxación se sale completamente de su sitio. Estos casos, en algunas ocasiones es posible corregir con un lente de contacto o lente aéreo, hacen astigmatismos y bueno, hay que corregirlo. Si ya está muy desplazado, si ya está hasta por acá, entonces sí hay que ir por él, quitarlo y ya corregir con un lente intraocular o de contacto. Bueno, ya adelanté. Si es pequeña la subluxación, observación y corrección óptica con lentes. Si es más grande, retiro del cristalino y corrección óptica con lente de contacto. Y también se puede retirar el cristalino o implantar un lente intraocular. Y eso es todo. ¿Dudas? Yo, doctor. Bueno, entiendo que las cataratas congénitas pues son infrecuentes, pero en el caso de los niños a los que ya se les diagnostica una catarata congénita, ¿el tratamiento quirúrgico sería inmediato o tendrían que esperar? Ok. El tratamiento de... Qué bueno que preguntaste. El tratamiento de la catarata congénita, les decía yo que a veces es poco exitoso. Primero, el diagnóstico tiene que ser lo más pronto posible. Segundo, el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible. Si es posible operarlo a los 2 meses de edad, se opera a los 2 meses de edad, a los 3, a las 4. ¿Por qué? Porque si no se opera a tiempo, ese ojo no aprende a ver. Y después, aunque se opere, va a seguir viendo muy mal. Hacen ambliopía, lo que les decía hace rato. Entonces, la cirugía tiene que ser muy temprano y la rehabilitación también tiene que ser adecuada. Siempre hay controversia en cuanto al tratamiento de la catarata congénita. Algunos médicos que operan más esto, que son oftalmólogos pediatras, prefieren no poner lente intraocular en niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque se complican mucho, se inflaman mucho y a veces resulta todo mal. Ahora se han mejorado las técnicas. Para operar una catarata congénita en un niño muy pequeño, pues se tiene que hacer bien la catarata, quitar bien todo, quitar parte de la cápsula posterior y hacer una vitrectomía. Con eso se ha visto que mejora mucho el pronóstico y no se inflaman tanto. Entonces algunos sí ponen lentes desde muy pequeños con todas las precauciones y bueno, pues a algunos les va bien. Entonces el tratamiento tiene que ser inmediato al diagnóstico y más si es una catarata de un solo ojo. Les va peor, tienen peor pronóstico cuando es una catarata monocular. Otro problema es si pongo un lente intraocular a los 2 meses, ¿qué graduación le voy a poner? ¿Por qué? Porque igual se pone el lente y ese ojo va a crecer y entonces luego hacen miopías muy altas. Entonces también hay controversia en eso. Algunos modifican la graduación que tiene para evitar eso. Algunos ponen 2 lentes para que en el momento necesario quitar uno ya se queda el otro.
En fin, hay varias técnicas, pero bueno, lo que quiero explicarles es que todo eso hace que, que el pronóstico sea reservado si no se hace en forma adecuada las cosas, se diagnostica a tiempo y que no se compliquen los tratamientos. Hay algunos niños muy pequeños que se les puede mandar lente de contacto o lentes aéreos, pero igual se necesita mucha cooperación de los padres y del niño, obviamente, para que esto funcione. Entonces, sí hay controversia y siempre hay discusiones en cuanto a qué hacer, pero básicamente eso es lo que hay que hacer. ¿Quién eres? Daniela Santiago Rocha. Santiago Rocha, ¿son tus apellidos? Sí. Ok, otra pregunta. Sí, doctor. Yo, doctor, Con calma y nos amanecemos. A ver, Sí, doctor. arranca. Usted, el manejo principal de la oftalmitis sería de la endoftalmitis sería los antibióticos. Pero Sí. además de los antibióticos, ¿hay algún otro manejo o algún manejo o cuáles serían los antibióticos de Bueno, predilección? ok. La endoftalmitis aguda posoperatoria, decía yo que es una urgencia y que hay que actuar rápido y porque si no nos gana y el ojo ya bailó. Hay varios criterios, dependiendo de la visión que tenga el paciente. Si es menos de 20/200, lo ideal es irse a una vitrectomía. Entonces al otro día, los otros 2 días, se mete a cirugía y se hace vitrectomía. Y se deja antibióticos intravítreos, se meten dentro del vítreo antibióticos, que pueden ser vancomicina, ceftazidima o algún otro. Moxifloxacina también se usa. Bueno, si la visión no es tan mala y empieza con la endoftalmitis, se pueden meter antibióticos intravítreos, los mismos, solo que antes de la vitrectomía se intenta con antibióticos intravítreos. Obviamente se dan tópicos y también se dan esteroides para disminuir el proceso infeccioso. Pero bueno, hay que estar muy vigilantes del paciente, verlos diario, a veces 2 veces al día, y ante la más mínima situación de que no funcione el intravítrio, meterlos a vitrectomía. Y eso logra a veces salvar los ojos, que no se quiten, y algo de visión pueden lograr. A veces solo se salva el ojo y quedan con una visión muy mala. Entonces sí es la complicación más temida y eso es lo que básicamente se hace. Antibióticos intravítreos y vitrectomía. Gracias, doc. En todo caso de que o sea, se quede el ojo, pero la agudeza visual sea mala, ¿hay alguna forma de aumentar la agudeza visual con algún tipo de lentes o se queda así, No, bailó? generalmente ya bailó. Hacen necrosis retiniana y ya. La bacteria se echa a la retina, ya no hay mucho que hacer. Gracias, doc. Rodríguez Esparza. Ok. Otro. Sí, doctor, yo El que sea, aviéntese. Bueno, yo tenía la duda de cuál es la actitud a tomar cuando el paciente después de una cirugía por cataratas presenta la hipertensión ocular. Ok. Si es una cirugía no complicada, generalmente es transitoria la hipertensión. Entonces se dan hipotensores tópicos, muy ocasionalmente sistémicos, acetazolamida, pero no es raro. Casi siempre con tópicos es suficiente. Y en unos días tiende a ir bajando y se normaliza. Hay otra condición que pasa. Si son pacientes que responden mal a los esteroides, damos esteroides después de la cirugía. Entonces hay pacientes que con la aplicación de esteroides por más de 2 semanas empieza a subir la presión, pero es por efecto de los esteroides. Entonces hay que suspenderlos, cambiar a AINES o tomados, dar hipotensores y también tiende a mejorarse la presión y
al final quedan bien. Y hay otra condición, si es una cirugía complicada, que se lastimó mucho el ojo, se inflamó, se infectó, etcétera, pueden llegar a ser glaucoma secundario después a la cirugía. Pero afortunadamente eso es cada vez menos frecuente, pero puede pasar. Cuando se lesionan estructuras, cuando se inflama mucho, o que ya el paciente traía ahí algún antecedente, pueden quedar con glaucoma, pero es raro. Lo más frecuente es hipertensiones temporales que con medicamentos ceden y quedan bien. Sí, doctor. Soy García Gutiérrez. Ok. ¿Alguien más? Yo, doctor, si el paciente está operado y se le pone un lente intraocular, si este llega a desplazarse, aparte de cambios en la visión, ¿podría provocar alguna otra cosa? A ver si te entendí porque medio se cortó. Un paciente operado de cirugía de catarata, que el lente se desplace, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Igual, si es una cirugía no complicada, a veces es una mala centración, si se vale esa palabra, del lente. Entonces, a veces a los pocos días podemos hacer una incisión muy pequeñita y recentrar, acomodarlo, pues, que quede bien centrado y en la bolsa. Y eso no da mayor complicación. Si es una cirugía donde se rompió la cápsula y ya se rompió la cápsula y somos muy chichos y acomodamos un lente y no, pues ya quedó bien, quizás, adiós, se queda bien y ya. Y resulta que el otro día, a los 2, 3 días, se mueve el lente y se desplaza. Entonces hay que valorar si sacar ese lente o fijarlo. Hay algunas técnicas para fijar lentes con sutura. Haz de cuenta como que amarrarlos a la esclera para que no se descentren ni se vayan a donde no deben de estar. Entonces depende de qué es lo que la cause. Y a pacientes con pseudoexfoliación, aunque sea una cirugía perfecta, con el tiempo se puede romper la zónula e irse el lente. Yo apenas tuve un paciente así, entonces entramos a sacar el lente con vitrectomía y se puso un lente de cámara anterior. Entonces va a depender de cómo esté lo demás para decidir si recentrarlo nada más, si fijarlo o de plano quitarlo y ver otra opción de tratamiento. ¿Quién eres? Sánchez Bretón. Ok. ¿Alguien más? Sí, doctor. Yo, doctor, ¿qué tan frecuente es el rechazo al lente intraocular? Okay. No es nada frecuente, no sucede. El lente intraocular, no se los dije, los rígidos que se usaban en extracapsular o intracapsular son de polimetilmetacrilato, que es un plástico, polimetilmetacrilato. Los plegables, la mayoría que se ponen son de acrílico, que es igual a otro plástico, o de silicón, que es los menos. Aquí en México casi no se ponen de silicón. La mayoría son de acrílico. Son materiales inertes. Entonces, no ocasionan rechazo, no se rechaza. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que a la hora de ponerlo se contaminó el lente y lleve bacterias y ocasione problemas, pero eso sería algo ya aparte. Y entonces produzca una endoftalmitis, se tenga que quitar el lente y tratar la endoftalmitis, pero es muy raro. Antes se hablaba algo de rechazo y de que hay que sacar el lente porque está inflamando el ojo, etc. Antes sí se llegó a usar eso, a decir eso, pero no es rechazo de lentes, sino que hay pacientes que hacen uveitis secundarias a la cirugía de catarata, que pueden ser por diversas razones. Hay algo que se llama síndrome tóxico de cámara anterior, que es
que es una inflamación muy importante después de la cirugía. Entonces, antes a algún autor se le ocurrió decir que era un rechazo, y la verdad es que no, era una reacción inflamatoria exagerada al procedimiento quirúrgico. Entonces, con tratamiento antiinflamatorio y eso, el paciente mejoraba y yo en toda mi vida de oftalmólogo solo he tenido que retirar un lente por una endoftalmitis tardía que trataba yo, mejoraba, mejoraba, pero regresaba y regresaba y regresaba inflamado. Decidí quitar el lente y y mejoró, ya no se volvió a inflamar. Pero no es un rechazo al lente, sino que el lente puede estar contaminado, sobre todo con algunas bacterias, y producir una endoftalmitis tardía. Y ahí sí hay que valorar el retiro del lente, aparte del tratamiento antibiótico. ¿Vale? Gracias, doctor. ¿Quién eres? Ramírez Velasco. Ramírez Velasco. Y esa bacteria generalmente es el Propionobacterium acnes, el que ocasiona endoftalmitis tardías. Ok. ¿Alguna otra cosa? Doctor, ¿cómo se considera una catarata cuando estamos en el centro? A ver, otra vez, porque no te escuché. Sí, que si el leucoma se considera una catarata cuando está más en el centro. ¿El leucoma? Ajá, es que a la clase pasada había mencionado que si está en la periferia no causa problema, pero cuando está más en el centro... No, el leucoma es una opacidad de la córnea, por una herida, una úlcera o alguna otra causa. Porque estamos hablando de la córnea. Entonces no se denomina catarata, es leucoma. Y la catarata es la opacidad del cristalino que está dentro del ojo. Entonces sí, no es muy diferente.